Bienvenido mi gente a este nuevo segmento con nosotros. Hoy tenemos un hombre de Dios. Vamos a traer un derroche de gloria. No te muevas de este video. Tienes que suscribirte a nuestro canal, deja tu comentario si quieres la segunda entrevista. Hoy me encuentro con un hombre que somos contemporáneos. Sí, eso ha sido un mentor, ha sido un hombre que me ha ayudado. Cuando me tiene que dar mi martillazo me lo da. Pero cuando me tiene que dar una palabra de aliento, también me la da. Así que recibamos con un fuerte aplauso a mi hermano Luis Acosta. Hermano Wander, muchas gracias y de verdad para mí un gozo compartir contigo. Y como tú dices, siempre he vigilado tu trayectoria. Dios mío, Padre. De que se mantengan esos principios y sobre todo porque Dios te dé el éxito. Amén, en el ministerio que ha puesto en tus manos ahora mismo. Amén, amén. Todos tenemos que tener un Pablo, y que ese es mi Pablo. Sí. Ay, Dios mío, Padre. No con tanta unción como aquel. Ay, Dios mío. En Dios. En ese término es la sabiduría. Oh, sí. Porque la unción, ¿cuánta gente de unción fracasó? Sí, bastante. Y sigue fracasando. Y siguen fracasando porque hay gente que cree que el éxito es la unción. E incluso el ministerio no es el éxito. Es que tú necesitas la sabiduría de Dios. Entonces, cuando una persona que tiene una madurez te aconseja, tu vida cambia. De hecho, muchas personas hoy en día, ya que estamos ahí, muchos jóvenes, le hace falta eso. La gente no quiere escuchar a personas que les sean mentor. Y si escuchan a alguien que sea mentor, es a quien ellos quieren escuchar. Y mira, entrando la juventud, hay un tema serio con la juventud ahora mismo. Y más que háblale a la multitud porque están descarriados la mayoría. Más que no escuchar o tener a alguien que le dé un consejo, yo creo que lo que le falta es alguien que lo aconseje. O sea, la gente es más presto a juzgarte, a señalarte o a acusarte en un momento determinado. Podemos decir, darte una palabra. O sea, podemos decir que lo que está faltando hoy en día sería el consejero. Hay pocos consejeros con madurez hoy en día. Claro. O sea, los jóvenes quieren, ellos están dispuestos. Sí, porque están en Dios todavía y muchos de ellos nada les cohíbe que se vayan del Señor y todavía están sirviendo a Jesús. Ahora lo que necesitan es a sí mismo un Pablo a Timoteo diciéndole, aun cuando esté débil, Dios te va a dar la fuerza de que continúe adelante. Eso podríamos decir, una mente madura con un espíritu joven. Madre mía. Exactamente. Ay, creo que es lo que nos da la ventaja. Como la combinación necesita. Lo que nos da la ventaja a nosotros ahora mismo es que estamos dentro del ministerio, pero tenemos una juventud. O sea, entendemos lo que están atravesando los jóvenes en la etapa que están viviendo ahora mismo. El que pasó la etapa entiende que no, que tú deberías vivir como él. En el nivel que él tiene ahora, adolescente joven, ellos entienden que ellos deberían vivir como ellos están viviendo ahora. No se acuerdan que ayer fueron jóvenes y que tuvieron quizá un formalismo o un estilo de vida más difícil que el que se está viviendo el día de hoy. Exacto, entonces no pueden como combinar. Es como nosotros nos tocó vivir una época con el cuerpo de joven, la apariencia de joven, pero con una mentalidad anciana. Exacto, con una madurez. Que eso es lo que hay que como combinarlo, o sea, tener un espíritu joven, como decían ahorita, y tener una mentalidad, una sabiduría madura. Pues si tú no sabes aconsejar a los jóvenes, al final tú lo vas a terminar destruyendo. Estamos perdiendo los jóvenes. Pero, pero claro que sí. Yo voy a muchos lugares que antes, yo me acuerdo, tú sabes que los eventos, era la juventud, era que estaba ahí. Los congresos particularmente era lleno de jóvenes que estaban. Lleno de jóvenes. Nutriéndose de la palabra del Señor. Mas sin embargo, hoy no. Hoy no. Hoy da pena lo que está pasando y creo que es eso, que necesitan y lo que hay lo mueve más un concierto y no estamos en contra de los conciertos, atención multitud, sabemos que Dios se mueve ahí, pero el asunto es que mayormente se quedan en ese momento, en esa experiencia que tiene que ver con Dios y luego con lo que están metidos con Dios. Sí, es penosa la situación con la juventud, pero creo que hay que hacer caso y creo que hay que ayudar a nuestra juventud que lo necesita y si está en Dios, repito, es porque ama a Dios todavía. Ama a Dios. Ahí hay muchos jóvenes que van a ver este video y que yo me identifico con ellos. Oye, yo me identifico con la juventud de ahora y por eso como joven trato de cuidarme. Hay muchas cosas, como hablaban ahorita fuera de cámara, muchas cosas que yo siempre veo que puedo hacer, pero yo digo, no, yo no debo hacer eso. Exacto. ¿Por qué? Porque hay una juventud, hay un legado que está detrás. Claro, mirando todo lo que está pasando. Exacto. Lo que creo, vuelvo y digo, mi hermano Wander, o sea,
si nosotros ignoramos la cadencia y el estilo de vida que está viviendo la juventud y no lo apoyamos o lo ayudamos, estamos poniendo en riesgo hasta el mismo evangelio. O sea, yo creo que... Sí, porque tiene que haber una revancha. Claro que sí. Yo recuerdo, oye, voy a hablar eso contigo, no he hablado eso con nadie, he hablado esto. Yo recuerdo que uno de los mayores desafíos para mí fue el llamado al pastorado. Y en ese tiempo Dios tuvo que trastornarme a mí con una visión. Yo tuve una visión y tuve lo que fue confrontado por la palabra. Una de las personas que me aconsejaron, me mandaron a la Biblia, léete la historia de Gedeón. Y cuando yo leí la historia de Gedeón, eso me dio duro. ¿Por qué? Porque para eso tú tenías que ser valiente. Y entendí que la valentía no consistía en tu fuerza para un estado actual. Tu valentía consistía en tu fuerza para un desafío futuro. Exacto. Y es una de las cosas que la juventud vive en el presente y obvia el futuro. Por eso tú ves que la mayoría de jóvenes hoy en día viven una apariencia de alegría. Tú lo ves contento, que brincan, hacen posts, hacen videos y le ves una felicidad ficticia. Momentánea. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de ignorar de un mañana que va a llegar de seguro. Exactamente. De seguro que va a llegar. Lo tratan de ignorar con un presente que lo ocupa. Y a Gedeón creo que le dio la valentía a la palabra de Dios, por eso nunca soltarla. Sí. Porque esa palabra que él tenía de parte de Dios, aunque le generó duda en momentos, pero fue la que le permitió continuar hasta cumplir lo que Dios había diseñado para su vida. Sí. O sea, que el alejarte de la palabra va a ser algo que te permitirá vivir momentáneamente, pero no te permitirá cruzar al próximo peldaño, quizá para tener un futuro victorioso. Por eso, victorioso. Si me permite, por eso quiero leer aquí en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio. Y creo que una de las cosas que falta es volver al principio. Volver al principio. Si no vuelve al principio, que es la palabra, lamentablemente, entonces no podrá seguir escalando. Exacto, pero hay un asunto, por ejemplo, volver al principio tiene que ver mucho con lo que hablaban ahorita. Las personas que vienen siendo los patriarcas, los legados, lo que tienen hoy en día, la responsabilidad de sembrar y de inculcar eso a la generación. Te decía que cuando Dios me llamó al pastorado, era muy difícil ver un pastor joven. ¿Tú te acuerdas? Que fue algo que fue un impacto tan fuerte que a mi vida eso, yo a mí mismo decía, yo no puedo. Yo no tengo ni siquiera la edad porque era joven. Y cuando Dios me mostró, así como Gedeón, pude ver algo más allá. Y es que hay una generación, pero un tiempo futuro. O sea, lo que estamos viviendo hoy no se compara con lo que se va a vivir en la generación postrera. Sí. Entonces, hay que asegurar una generación de jóvenes ahora. Claro. Tanto predicadores, adoradores, misioneros, los niños, hay que tratar de inculcarlo ahí para que ellos puedan tener una revancha y llevar a aquella generación una sustancia original del verdadero evangelio. Es un reto pero fuerte, al ministerio pastoral joven, es un reto. Pero déjame decirte, sí. Óyeme, ahora un reto, por ejemplo, pero ya una realidad de que si se puede, en aquel tiempo no. Sí, claro. Cuando a mí me presentaban de que como pastor, eso yo escuchaba como decían allá, pero eso pastor, y era una persecución. Y yo recuerdo que muchos evangelistas me dijeron a mí, me dijeron, baja, quédate como evangelista, que te dan tu ofrenda y tú no tienes que estar cogiendo lucha. No te metas, pastor. El pastor tiene que coger lucha, tiene que llorar y tiene que aquello. Y yo recuerdo que me senté con una persona y le dije, mira, yo entiendo lo que tú me dices, pero hay un peligro futuro que si alguien no se sacrifica hoy, claro, mañana no vamos a encontrar nada. Varón, y así mismo pasó. Y a raíz de eso, después, cuando Dios me logró como a poder vencer esos miedos y a ponerme en la mano de Dios, Dios empezó a levantar pastores jóvenes como cosa loca. Y no es que como pastores jóvenes vamos a apoyar lo que está mal en la juventud de hoy, no. El punto es acompañarte a que tú puedas cambiar el estilo de vida que está viviendo hoy y que entienda que se puede pasar esa etapa de la juventud, claro, siendo victorioso en el Señor. Sí, ya ahora se están viendo muchas cosas. Por ejemplo, hay muchos pastores ya de edad avanzada, que están rodeados de jóvenes, sí, que cuando ellos se vengan ahí ya,
Y ellos están dejando un legado tan fuerte en esos jóvenes, pero antes los jóvenes tenían como esa cosa, hasta de cercar a un pastor. Entonces, los jóvenes no eran diáconos, o sea, no existía eso en las iglesias. No, a mí regularmente, claro, no en todas, pero en la mayoría eran personas ya de mucha madurez. De mucha madurez, de mucha edad, mejor dicho, porque no vamos a quitar que los jóvenes también tienen madurez en el Señor. Sí, tienen pero madurez. Era como lo más común, el pastor con un perfil o estilo de vida, igual los diáconos y hasta los líderes. Los jóvenes eran dentro de la directiva de jóvenes. Era algo para tratar de no romper de una manera drástica el orden y el orden que había por el peligro que podía traer un joven fuera, por ejemplo, sin pasar por el horno. Sí. Un joven sin quemar la etapa de joven. Eso era el peligro. O sea, lo que quiero decir es que sí había, aún en aquel tiempo, y en este tiempo hay jóvenes que tienen una madurez, que tienen una pasión por Dios, que tienen un potencial. De hecho, por ello estamos haciendo este tipo de contenido. Sí, eso es así. Para que ellos entiendan que sí se puede y que ellos tienen que surgir, tienen que fluir. Claro, tienen que entender que tienen un compromiso. Y hacer el llamado también, Wander, en el sentido de no solo a ellos, sino haciéndolo también por esas personas que en vez de apoyar y ayudar, porque eso no lo ve a diario. Dios tiene que darle sus palos para darle gente. Más que eso. No tenga misericordia, más que eso, que esta grabación cambie su corazón. Y entienda que más que hacerte que te vaya de Dios, es hacerte entender que se puede ser joven, se puede ser fiel a Dios, se puede honrar a Dios en esa etapa de la juventud y alcanzar la salvación también, que ese es el plano. Exacto, mira, yo es algo que me ha ayudado de lo que tú estás hablando mucho como pastor a mí, es a entender la juventud. Y yo cuido a los jóvenes, óyeme, como si fuera cuidándome yo, y a veces ellos no entienden, pero fue porque a mí me tocó vivir una etapa de juventud diferente a lo como ellos están viviendo, pero entendiendo el peligro que hay, porque hay un peligro que el joven no entiende. Sí. Dios mío, eso es tan fuerte, profeta. Eso es así, y yo en lo particular te puedo decir que yo lo que hago es que aporto en los jóvenes. Sí, o sea, yo soy testigo de eso. Yo soy testigo. Allá en la iglesia, si no quieren estudiar, pues le motivamos a que lo hagan. Y mira que tenemos algunos que tienen situaciones que le cohíben por sus documentaciones y demás. Pero es que si tú siembras en la juventud, tú estás sembrando en un futuro glorioso. Sí, déjame agarrar eso ahí para hacerte una pregunta. ¿Qué podemos infundir a esos jóvenes como para que puedan fluir en el ámbito económico, emprender algo? Porque la mayoría de la juventud tiene un caos, tiene un gran ministerio, adoradores tienen un gran ministerio, pero hay veces que yo siento que el ámbito económico lo impulsa no solo a salirse de la iglesia, sino a soltar a Dios, porque tú puedes ver que hay jóvenes que hasta se descarrean, pero siguen como esa costumbre de la iglesia, de leer su Biblia, de orar, de ir los domingos a la iglesia. O sea, siguen en un ámbito porque ya tienen un principio dentro de sí. Tú sabes que las iglesias no invierten en la parte económica y deberían hacerlo. Deberían. O sea, la iglesia que manejamos tantas personas y dentro de ellos muchos que no tienen oportunidad quizá de entrar al campo laboral. Sí. Por muchas razones. Sí. Muchas de ellas puede ser hasta por tema dogmático, que de pronto se te permite o no, y eso te puede cohibir a que se te dé puerta abierta en un determinado trabajo. Entonces la iglesia con esa cantidad de personas que tiene... Explícame algo, lo dogmático, ¿en qué influye? O sea, hay iglesias que tienen normas que no le permiten a sus feligreses hacer cierto tipo de trabajo. Claro, o sea, hay lugares que te exigen demasiado y eso lo entendemos. O sea, hay lugares que te ponen en contra de la fe. No te diré que te ponen en contra de la fe, pero sí de lo que tú creíste. O sea, de tu creencia, tu credo. Te exigen muchas veces, particularmente al género femenino. Queremos tu potencial, pero no queremos tu credo. No queremos tu apariencia. Dios mío. Y para recibirte tienes que transformarte. Si padre, tú no te transformas, entonces no te recibimos. Entonces, ¿cómo la iglesia puede apoyar económicamente a esa persona? Bueno, si tú mandas a tu membresía a formarse, a prepararse, aunque hay muchas fuentes hoy día de hacerlo, pero si tú lo mandas a formarse después que tú tengas el conocimiento, ya tú no tienes que mendigar un trabajo, el trabajo tiene que mendigarte a ti porque tú eres el que carga lo que ellos necesitan. Necesita entonces, la empresa. Si no tiene la forma, acércate a profesionales, alma curso, alma charla, que puedan generar un conocimiento que tú entiendas que para ganarte la vida
para tener una economía estable. No necesitas literalmente emplearte. Y menos por los sueldos que de pronto... Que dan ahora. Claro, que no te alcanza. De paso, yo vi que subieron, y lo que subieron fue como algunos un 10% o menos. El gobierno tiene... Fue una cosita que le pusieron ahí nada más, que yo digo, va, pues a mí esos cuartos no me dan para nada. El plan del gobierno ha aumentado un 20%, según ha estado siempre en su diálogo, pero como quiera... No, hay un factor, porque si tú te pones a ver la canasta... Exactamente, eso te iba a decir. Está elevado, o sea, cuando vienen y le suben 1.2, es porque ya el consumo va en 1.5. Está demostrado que aunque se aumente el 20%, como quiera, no va a dar para cubrir la canasta básica. Entonces, ahí es que está el punto de que la iglesia debe transmitir ese conocimiento y preparar. Y de hecho, las iglesias deberíamos ser o obrar de una forma emprendedora. Es por falta de conocimiento que no lo hacemos. Por ejemplo, ahora mismo que hablaba con mis jóvenes para ver si tienen el interés de hacerlo, ¿cuántos lugares no hay de lavar vehículos? Imagínate uno que sea de una iglesia, cristiana. O la iglesia puede armar un equipo de esos jóvenes que tiene ahí, que no están trabajando por muchos factores, repito. De pronto tú puedes emprender eso. Una buena esquina, tú vas a llevar la palabra, va a ser un trabajo que también te va a generar un ingreso a ti como persona, pero un ingreso para la iglesia también. Pero hay una juventud que gana, que es un malo. No grabé esto, pero que no le gusta, o sea, hay que hacer algo también con ese tipo de personas que no le gusta como tener los trabajos tradicionales. O sea, hay gente que te duran aquí en la tablet, te duran un día, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿a qué me refiero? Que ellos pueden trabajar también vía lo que es las redes. Hay mucho trabajo, vender una página, qué sé yo, crear algo que tú puedas desempeñar y a la vez pueda tener ingresos. Lo que pasa es que el conocimiento no está. No, pero hay medios para prepararse. Por eso te digo, alguien tiene que enseñarle, la puerta está abierta por donde puede entrar para que ellos puedan hacer. Hay que tratar de llevar más conferencias. Claro. Y de hecho las conferencias hoy en día la están sacando. Eso hay que hablarlo. Tú sabes que una de las cosas que a nosotros nos ayudó mucho era esa conferencia de jóvenes. Sí. Cuando hablábamos de un congreso, a diferencia de ahora, un congreso, Dios mío, era desayuno, comida y cena. Sí. Era algo tan poderoso, pero los congresos ahora es agarrar, hablar 4 lenguas, hablar de llevarte unos cuantos adoradores que se toman un tiempo importante. No es que está mal, pero si tú llevas a un buen conferencista a desarrollar un tema, lo correcto es que tú le des todo el tiempo que los organizadores escuchen esto. Claro, si tú no le das tiempo a que... Yo escuchaba en estos días... Pero que eso es incómodo de manejar porque cuando, mira, ellos te dicen, por ejemplo, ¿cuántas canciones tengo? Hay adoradores. O sea, hay muchos que hay prudentes, hay muchísimos adoradores prudentes. Hay otros que también se mete el espíritu, que ahí no hay forma de tener eso. Pero yo entiendo el punto que tú tocas, pero por ejemplo, uno le dice, son 2 canciones o son 3 canciones. Pero varón, cuando esa gente ven esos aplausos y ese nivel. Es que tú no le puedes hablar de canciones, tú tienes que hablarle de tiempo. O sea, ¿qué tiempo usted tiene? Usted puede cantar. Ministro, pero las canciones van con su tiempo en sentido. Sí, pero si tú no le limitas el tiempo, 3 canciones le puede durar una media hora, una sola. Mira, a cualquier adorador, para ellos es mejor por canciones. Tú lo que tienes que medir el tiempo de las canciones. Tú tienes que hacerte la idea como organizador. Ya ahora somos organizadores. Es una bendición. Es una guerra que se pelea. Entonces yo digo, bueno, si le doy 2 canciones, ya yo conozco el adorador. Digo, bueno, este adorador predica, este adorador ministra. Es que ya la adoración no se cantan como antes, que te daban una parte para una adoración y tú cantabas esa adoración 2 vueltas y terminaste. Ahora no es así. Por eso no puede ser pensando en adoración, porque te van a entrar 5 o 6 ahí que generen impacto y bueno, que Dios se glorifique también en ella. Entonces, si tú me lo trabajas por tiempo, o ellos limitan su tiempo, o tú que estás preparando o organizando el evento, detienes tú. No, pero yo me le pongo por allá, por ahí veces que yo le hago señas y ella dice por el micrófono, hay que dejar a Dios tranquilo. Y tú no tienes a alguien que controle el sonido. Mira, varón, yo no lo he hecho, pero yo he ido a lugares que le tumban la luz, al auditorio completo le tumban la luz,
y la vuelven, pero es para que el que esté ahí sepa que ya terminó. Ya hay una pausa, claro. Y ¿sabe qué dice? Hermano, de gloria a Dios, que Dios se va a glorificar. Y sigue prendido, Ay, padre, ahí es que más fluye, hermano. Entonces, ¿sabes qué? No, porque, no sé por qué viene eso, pero si tú estás en un escenario, pasaba mucho antes. Sí. Tú estás en un escenario y se va la luz, tú sientes que una gloria mayor llega al ambiente. Es increíble. No, pero los que están ahí no son los culpables. Los culpables es el bendito pueblo, que el pueblo de una vez. Claro, se prende. Tú dices, todo tranquilo. Yo creo que anteriormente, un minuto antes, tú estabas ministrando una unción poderosa. Y todo estaba normal el pueblo. Y el pueblo ahí. Y tú ves que te miran ahí. Y de repente pasa eso. Y está todo el mundo danzando en el espíritu. ¿Y qué fue? Mira, puede ser que como hay una sola persona con el micrófono, ellos quieren escuchar el que tiene el micrófono. Ahora, cuando se va la luz o hay una baja, ya el que tiene el micrófono lo tiene, pero no tiene sonido. Ya, así que es mi oportunidad de yo fluir. Dios mío, es que entonces se cambia los... Por ahí es que viene. Por eso, es un código. La estrategia debería ser entonces llevar micrófono a la iglesia y darle a cada uno para que todos se prendan en el nombre de Jesús. No, yo te voy a decir algo. No te creas que si tú te inventas eso se vuelve una revolución. Cada quien en su asiento con un bendito micrófono. Cada vez que diga gloria a Dios. No, cada vez que diga gloria a Dios, no. Es que cada persona, tú estás introduciendo un tema y cada persona, la teología de hoy, a diferencia de ayer, no respeta leyes. Sí. La teología de hoy es que yo tengo, por ejemplo, un pensamiento y me metí. Exacto. Y tengo que darlo y tú tienes que detenerte. Y que yo siento, o sea, yo estoy sintiendo, pero esto es tu emoción que tú estás sintiendo. No es que Dios dice que Dios no lo está ministrando nada, es la emoción. O sea, en la teología no la domina la emoción. No, la teología domina la emoción, pero la emoción no domina la teología. Claro. Entonces, hoy en día hay una teología inversa. ¿Sabes que aunque no tiene micrófono, pero hay gente que está en el servicio y mientras tú predicas, pues ellos así mismo están operando en su mente y muy distraídos, muy indiferente a lo que está pasando o a recibir una palabra de parte del Señor. Que creo que a la palabra de Dios, repito, hay que volver con tratan de dominar el escenario, mantener un control. Y eso es tan fuerte, por ejemplo, que si viene el pastor X, que es de tal denominación, de tal doctrina, los que son de ese grupo se van en gloria y aplauden. Viene, por ejemplo, Michael Capiadosa, que es de la línea más corriente. Los que son de la línea de Michael, tú sabes que se hacen un peinadito y van a fluir ahí. Que Dios nos ayude. Pero un error, vidente, es un error, porque si tú te pones a ver, por ejemplo, cuando se trata de Dios, no importa quién esté, o sea, estamos para glorificar a Dios. Debemos de entender que en ese momento lo importante no es el predicador mío, lo importante es el Espíritu Santo y que se glorifique. La adoración a Dios, y que se supone que tú vas a un servicio para que Dios hable a tu corazón. Hable a tu corazón. Claro, para que la palabra llegue. Si tú no le des espacio a la palabra, ella no va a llegar, no importa quién esté predicando, ministrando la palabra. Padre. Si tú no abres tu corazón, entonces la palabra no te va a tocar. Por más que el Espíritu la lleve, si tú no le das el acceso a que le entre esa palabra, la palabra no va a entrar. Padre. O sea, pero tú tienes que, en ese momento del mensaje, que aunque parece que no es lo más importante del servicio, pero siempre lo será. Porque lo que cambia el corazón es la palabra. Es la palabra. Es otro punto. Que la palabra, por ejemplo, yo no sé, pastor, cómo usted se hace, pero yo le voy a hacer esta pregunta. Pastor, ¿cómo le diría usted con el mensaje a raíz de que el pueblo no quiere recibir lo que tú como pastor recibiste de Dios y le está entregando? O sea, ¿cómo yo lo hago con ese tipo de personas? ¿Cómo le iría? Porque ahora mismo está pasando algo. Por ejemplo, en mi caso yo soy pastor y me pasa. Hay veces que nosotros siempre oramos. El pastor que es llamado por Dios siempre va a Dios para el tema. Sí. Yo no me manejo de que, por ejemplo, con boquejo, a menos que Dios no me lo dé. Si Dios no me da un tema, me ha inspirado una cita bíblica y yo sentí la confirmación de Dios para yo hablar, yo no me paro a llevar un mensaje. Yo soy así, yo soy en ese punto, yo soy radical, soy rabacuco, varón ahí. Eso es necesario. Sí, pero hay un asunto, entonces, que ese pueblo, lo primero es que no recibe, te hace una oposición, no sé si te pasa, y a veces ocurre algo que ellos entienden que tú estás tocando ese tema por ellos, porque hay algo que se relaciona a ellos
y como tú eres su pastor, pero viene fulano de tal, ¿verdad? Le da el mismo mensaje. Le da el mismo mensaje. Exacto. Y ahí hay una reacción. Rompe la silla abajo. Lo estoy recibiendo. Y déjame decirte, si el mensaje está Profeta, tocando, rompe la silla. ya no se usan las sillas de las que se rompen. Claro, hay mucha iglesia. Yo allá se la cobro, ya le digo que me la rompe, me la paga. Esas no se rompen, esas. Que no, profeta, allá me la han sacado los hierros. ¿Por qué no vuelve ese pueblo? Cuando ese pueblo está en promoción, dije que le están... Cuidado que el pueblo te está viendo, de hecho. Dios mío, que no se te olvide. Que no se me olvide. No, pero es verdad. Te entra en rojo. Dios mío, los mismos hermanos en la iglesia tuvieran lío. Pero es una realidad, pastor, porque son cosas que uno como pastor tiene que lidiar. Y a veces uno le impotencia porque el sacrificio de un pastor para llevar una palabra, si la gente que está ahí supiera, por ejemplo, en el caso suyo, que yo sé que usted es un hombre que tiene un arduo trabajo, ¿cómo es esa rutina de preparación para poder desempeñar esa función como pastor? Para nosotros pastores y laborar, en el caso mío que laboro en la parte financiera, de verdad y que aparte de la labor y el pastorado, tiene más funciones, que lo invitan, su esposa también, una adoradora que siempre le están entendiendo invitación. ¿Cómo ustedes se hacen, pastor, para...? Yo en lo particular a veces se me complica un poco. De hecho, en estos días dije, ya no voy a trabajar el día X, para no decirlo aquí. Sí. Y estoy revelado, o sea, con todo lo que se llama labor, porque el trabajo se convierte en una carga tan grande para el ministro y para el Hijo de Dios también, que si tú te desenfocas o te descuidas, te puede sacar la esencia que tú has recibido de parte del Señor. De hecho, lo que había una clase en estos días en la iglesia, exactamente trataba de eso, de que el faraón lo que hizo fue aumentarle el trabajo. El trabajo. Cuando le aumentó el trabajo, entonces pensó él, claro, que lo iba a desenfocar. Sin interrumpirle, mira, sin interrumpirle, es lo que está pasando hoy. Por ejemplo, antes la gente tenía un trabajo, hoy en día la gente tiene 2 y 3 trabajos. Y aún cuando llegan a la casa siguen trabajando. Pero sigue lo mismo. En los estados subiendo 20 y vendo aquello y vendo el otro. El enemigo es un astuto. Oye, yo digo. Pero por lo mismo, la economía, si te afecta la economía, tú necesitas más ingresos. Más ingresos se dice, ¿verdad? Que es más horas de trabajo. Más horas de trabajo. Por ende, la misma empresa te colocan horas extras con tal de motivarte. Y tú mismo dices, oye, es que no me alcanza. Y para poder tener un estilo de vida un poquito, no crean que allá arriba no. Tú necesitas, o sea, ¿verdad? Un trabajo no te da para tú vivir el día a día, pagar alquiler y todos los compromisos, señores, secular y financieros. Como han cambiado los tiempos, señores. Antes la gente trabajaba 4 horas, un trabajo de 4 horas, un mediodía, y ya con eso se podía mantener, señores. El diablo está llevando el mundo. La estrategia, pero nosotros creo que los hijos de Dios dependemos de Dios, no del trabajo. No del trabajo. Que es donde tenemos que estar. No es que vamos a dejar de trabajar. Eso es un punto, por ejemplo, eso es un punto. Gracias a Dios que usted tocó ese tema, que yo tenía una pregunta en esa dirección y tengo otra pregunta que antes que se acabe el tiempo vamos a tocar. Mire bien, las personas entienden hoy en día que las finanzas y los trabajos, la añadidura y todo eso, se está poniendo como parte principal dentro de lo que tiene que ver en la vida de un cristiano y la vida de un ministro. Incluso hay veces que se mire hasta la hora de si a ti te invitan a ciertos lugares por tu estatus. Sí, claro. Espérate, no, esa persona no se puede invitar. Espérate, vamos a invitar a fulano le entran 100,000, fulano esto, ¿verdad? Entonces yo entiendo que el principio original del evangelio, para tú ser bendecido, no consiste en que tu plataforma sean la finanza. Tú tienes que, el punto de partida debe de ser Cristo. Cuando el punto de partida es Cristo, entonces es donde prosperidad, claro. Va a haber prosperidad. Tú tienes un trabajo por amor a Dios y en ese trabajo, vamos a poner, tú te ganas 50 o te ganas 30. Si tú tienes a Cristo como núcleo, tú vas a ser bendecido. Porque antes lo vimos anteriormente y aún en esta época lo vemos con personas. Hay personas que tú te preguntas, ¿cómo lo hacen?
pero no ganando 50, porque es un sueldo ya importante, o sea. Sí, pero ya. Dime 25, no, entre 25 y 30. Oye, yo te estoy diciendo porque 50,000 pesos de sueldo, ya eso en pocos días no va a servir para nada. Pero no todo el mundo gana 50,000 pesos. Yo lo entiendo, pero te estoy hablando, por ejemplo, que un ejemplo más porque si nos ponemos a comparar anteriormente una persona cobraba, vamos a poner 10,000 pesos, y era como si cobrara 25 anteriormente. Entonces, ahora, por ejemplo, una persona cobra 30,000 pesos de sueldo y es como si cobrara, qué sé yo, 15,000 pesos. Sí, sí. O sea, 15,000 pesos. Ha subido bastante el valor, entonces eso ha afectado, vuelvo y digo, que lo que tú consigues te dé, y la mente lo que te dice es, tiene que trabajar más. Tiene que trabajarlo. Entonces, hay algo que la gente tiene que balancear y entender que no es ahí que está el sentido del asunto, es Cristo. Claro. Es fundamentarte en Dios, es depender de Dios. Claro, el trabajo es esencial, pero tu dependencia de Dios tiene que ser principal. Ahí es donde viene la bendición y Dios te va a añadir, como dice la Biblia, y Dios te va a hacer prosperar. Es buscar primero el reino. O sea, si tú primero buscas la economía, el bienestar, el equilibrio financiero, entonces al final lo que va a hacer es perderlo a él porque se te va a escapar por algún lado y a la vez perder a Dios. O sea, no nos podemos desenfocar. Por eso digo, muchísimos jóvenes, esto es volver al principio. El principio dice, vuelve a Dios y Dios te dará todo lo que tú necesitas. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, muchísimos jóvenes tienen trabajo que ya en las iglesias, ya ellos mismos se están sentando en el último asiento porque llegan a una hora explotados, cansados, estresados y ya no están cumpliendo con el Señor por la exigencia de la vida le está exigiendo. Entonces yo creo que si la juventud se deja llevar, por ejemplo, hasta los celulares, ya el joven cristiano antes no le preocupaba eso, pero ya hoy en día lo que quiere es tener un iPhone 15. Sí, es una preocupación. ¿Tú me entiendes? Quiere tener la última ropa. Entonces ya tú ves que no van a los congresos, no van a los retiros. Eso fue lo que, por ejemplo, en mi caso, y en el suyo también, pastor. Sí, claro, claro. Yo tuve a ellos, me recuerdo cómo fue ese crecimiento. Eso fue lo que nos ayudó. Sí. Que siempre había tiempo para sacrificar por lo menos un sábado. No, los sábados eran siempre de ayuno en mi iglesia. Para los jóvenes era un día fijo para estar en la iglesia en ayuno. Pastor, pero eso, por más que sea, te fortalecía. Ahora trabaja pastor lunes y domingo, de lunes a domingo. Sí, está un poco difícil, pero vuelvo y digo, yo creo que se puede. Y me preguntabas algo anterior acerca de el trabajo ministerio y cómo lo hacemos, y cómo la iglesia recibe esa palabra y a la vez preparamos la misma. Y creo que el mayor reto no es hoy día preparar el mensaje. El mayor reto es que hay una iglesia que tiene un pastor, pero muchas veces no está dispuesto a escuchar al pastor porque tiene otros pastores. Ay, pastor, yo no quería entrar en eso si tan fuerte, pastor. Que hasta cierto punto entienden que tienen más de lo que Dios pudiera darle a ese hijo de Dios que está al frente de la grey. Creo Dios que ese es el mayor problema que hay hoy. Y que se entra, incluso, por ejemplo, usted se pone a ver, el pastor casi solo predica el domingo. El domingo, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El mismo domingo que está la gente libre, tiene la facilidad de escuchar 10 predicadores. Entonces, cuando te llega intoxicado, ya estoy entendiendo porque la batalla... Claro. Y desintoxicar a una gente después que ha oído, eso es increíble. De hecho, hasta que tú no cedes al mensaje que Dios le dio al ministro, entonces tu vida no es cambiada. No cambia. Yo eso lo he visto. Claro. Yo lo he visto, ministro, yo lo he visto eso, que hay personas que viven alimentándose de las redes de otras personas que comparten. Y hasta que Dios nos saque ese cáncer, porque hay palabras y predicaciones que no llegan a tu vida solamente con el conocimiento de la Biblia o con los conocimientos que esa gente te dan. Es como yo te explicaba fuera de cámara, por ejemplo, está pasando hoy en día mucho, pastor, que hay personas que se hacen profesional, por ejemplo, en el área de psicología o en el área, por ejemplo, vamos a poner de estética, ¿verdad? Del asunto de la belleza. Y ellos, por ejemplo, logran el éxito en esa parte, tienen un gran empuje, pero ya de ahí, por ejemplo, usted ve que ya esas personas, por ejemplo, navegan en todos los temas, y yo, por ejemplo, soy pastor y hay temas que yo me retingo, que no lo toco, porque entiendo que son temas que necesito tal vez dejar que Dios me llame a esa área. No, y un poco más también de preparación. Exacto, de preparación. De preparación. Entonces, ¿qué usted opina de eso? Que esas personas entonces ya están dándole un consejo pastoral
a unos jóvenes, a una iglesia, pero esa persona no tiene un llamado. Incluso hay muchas personas que tú ves, por ejemplo, que son influencers en las redes. Ellos te están pastoreando los miembros de tu iglesia. Sí, sí. Entonces esas personas son influencers, no son pastores. Esas personas no entienden, o sea, ellos no tienen que ver con eso, pero el muchacho que uno tiene en la iglesia, los hijos que uno tiene, no entienden que esas personas lo que son influencers. Que por eso se intoxican. Y no es que está mal que tú escuches el contenido, es que nunca ponga el contenido por encima de lo que Dios le dio al ángel de la iglesia para que te lo dé a ti. Pastor, repita eso deben de escucharlo, ahí repita eso. O sea, no está mal que tú escuches el contenido. Nosotros escuchamos contenido. No tenemos problema, claro. O sea, eso no es un pecado ni es un problema tampoco. Sí. El problema es que tú ignores que al ángel de la iglesia Dios le está dando una palabra para ti y ahora tú entiendas que no la puedes recibir porque tú recibiste otra cosa diferente a la que Dios te mandó a decir. Eso es como, por ejemplo, la escuela y la universidad. La gente sabe ir a la universidad y dejar la universidad en su área, ¿verdad? Y estar en la iglesia dentro del marco de la palabra, de la espiritualidad, de la hermandad, de la confraternidad. Pero hoy en día, pastor, está ocurriendo eso. Ya tú ves que te llegan revelados. Hay iglesias, gracias a Dios yo no me he visto en ese punto. Enfríate ahora, de hecho. No, Dios, yo amo a mis hijos. Pero mire, pastor, hay pastores y pastoras que están teniendo ahora mismo una demanda que a veces no saben qué hacer porque los miembros le están exigiendo a ellos cosas que ellos no diría que no le pueden dar, pero que no han sido llamados a darle eso por lo que están viendo aquí. E incluso la iglesia, por ejemplo, de ellos, quieren que esté como la iglesia de otra gente. Si no tiene el mismo altar, porque ahí es que me veo. Sí, sí. Dios mío, Padre. Pero por esa razón es que estamos perdiendo el principio, porque si el Espíritu Santo está en la congregación, si el Padre habla con ese ángel de la iglesia, pues la iglesia ya tiene todo lo que necesita. Y lo demás no es que se va a limitar, no es que no lo haga, no es que embellezca el templo del Señor. Lo merece que esté bello, lo mejor. Pero no es que en los templos bellos es donde se mueve el Señor, donde está el Espíritu Santo. Hay iglesias de madera que, óyeme, yo he ido a iglesias. La mayor gloria cae en esa iglesia. Dios mío, pastor, cuando uno le toca predicar en esa iglesita, que uno ve una gloria y uno predicándole y no se mueve ni una hoja. Por eso todavía y yo con su cara ahí. Yo creo que por eso el Espíritu Santo todavía vive allá donde nosotros pastoreamos. Amén. Es pequeña, pero se siente hay una gloria, la unción de Jehová. Wow, qué le pido solo a Dios que cuando ya seamos gigantes, y como digo a los que nos visitan, cuando ya tengamos aire, tengamos todo lo que Jehová tiene diseñado, que el Espíritu Santo se mantenga. Que no lo saquen ellos. Si él se va a ir, es mejor cerrar la iglesia. No tiene sentido una iglesia donde no esté el Espíritu Santo de Dios. Pastor, y tratando de poder colocar a esta generación esa importancia, pastor, hoy en día se está perdiendo mucho eso, o sea, le están dando poco interés a lo que es el Espíritu Santo. Yo honro a los ministros, a los pastores que tienen esa devoción y ese respeto, ¿verdad? Y esa preocupación. Hay iglesias que antes de dar un culto hay un equipo de oración. Sí, sí. Y eso tiene mucho que decir porque se está perdiendo. La gente está yendo a realizar servicio, incluso con la tecnología, que online, que aquello, con los mecanismos, pero necesitamos a ese Señor, el Espíritu Santo. Claro, es que el Espíritu Santo es el que dirige la iglesia. Si tú sacas al que la dirige, entonces tú no tienes iglesia. Wow. Tú tendrás un espacio donde tú dices lo que tú entiendes, lo que tú crees, lo que como usted decía, o sea, psicológicamente tú sabes usar, o lo que aprendiste en la área de estudio que te preparaste, pero si tú sacas al Espíritu Santo, ya no es una iglesia. Ya no es una iglesia. Su función es dirigir, administrar. O sea, por eso deberíamos darle el paso a Él. No como los malos predicadores y hermanos que andan por ahí diciendo lo que el Espíritu diga se va a hacer. No. Es un desorden. O sea, un desorden. Claro, pues la gente quiere aprovecharse también hasta ese punto de algunas partes bíblicas, ¿verdad? Yo digo que Dios no bendice el desorden, aunque Dios esté en medio de un desorden. O sea, Dios es sobrenatural. Sí. Dios puede estar en medio de un desorden, pero Dios no bendice el desorden. No, ni lo hace prosperar. Ni lo hace prosperar. De hecho, antes la tierra, antes de Dios hacer lo que iba a hacer, lo primero que hizo fue que la ordenó.
Sí. El Espíritu Santo vino a poner un orden, a poner una separación. Pastor, y ese debe de ser la estructura de la iglesia. Por ejemplo, claro, allá, bueno, todos los hermanos saben eso. Yo soy una de las personas que yo creo mucho en lo que tiene que ver la disciplina, la formación, y trabajo en base a ese enfoque. ¿Por qué? Porque hoy en día, por ejemplo, una de las cosas que hace que esté el pueblo para allí y para acá, tuve personas que hoy se congregan en una iglesia, mañana van para otra, porque cuando viene una persona al morde, entra al morde, ¿verdad? Y se le está tratando de dar forma y ve que las cosas están tal vez golpeándolo, se le está apretando de una forma. Entonces, dame irme a donde Acosta. Acosta no me dice que no. Y Acosta no debería recibirlo como lo reciben muchos pastores, de hecho. Pero eso es ahora, pastor, porque en los tiempos de nosotros no usaba eso. Se recibía. Y de recibirlo era con una carta formal que decía, así, un currículum sobre ti. Sobre ti. Y por qué razón tú estás haciendo el movimiento, que era porque te mudabas. Que de hecho, tarde o temprano, esa gente que llegan así generan problemas. No todo, porque hay personas que se mudan, ¿verdad? Y porque le queda lejos. Incluso cuando una persona tiene el fundamento, aún así, tú ves que sigue teniendo un orden con respecto a esa otra iglesia, que tú ves, por ejemplo, que cierto tiempo pide un permiso a visitar a esas personas. Y tú como pastor, hombre de Dios, tú se lo accedes porque tú ves que está en el marco de respeto y de la honra. Pero no, y hay un tema. Si la iglesia se llena, la iglesia que aceptan de pronto todo el que llega sin ningún tipo de asimo de investigación, de revisión a esa persona o quizá de contacto con sus pastores anteriores, así como se llena la iglesia de ese tipo de personas, así mismo se vacía. Son personas del momento, rutinarias. O sea, que están aquí hoy, pero mañana, como usted decía, mañana cuando sientan cualquier cosita, hasta una noche que no le den una oportunidad que ellos entienden que le toca a ellos, ya ese día es una causa para ellos decir, me retiro de aquí. Entonces, el peligro de dejar a esa gente crecer o darle mucha importancia a esa gente sin investigación es que son la misma persona que te hacen un coro y al final terminan dividiendo la iglesia. Dividen la iglesia y no tan solo eso. Yo creo, pastor, que algo se mueve ahí. Por ejemplo, vamos a poner una iglesia ya estable. Llega, por ejemplo, ya sea una pareja, ya sea dos personas, un grupito. ¿Cómo es posible que tan fácilmente la iglesia se vacíe por ese grupito? Ya siendo una iglesia formada. O sea, yo creo, no sé si estoy mal, usted me corrige, que esas personas vienen respaldadas por cierta entidad demoníaca. Claro. O sea, es la forma en la que generan influencia. Recuérdate, David era rey. Ajá. Y todo el mundo escuchaba a David, pero se levantó al salón un par de días. Claro, se entendía que David estaba bajo una consecuencia. Pero vamos a ver solo el escenario de que Absalón se levantó unos cuantos días y conquistó el pueblo y sacaron a David. Y hay un error, por ejemplo, al igual que Absalón, hay gente que están buscando el mínimo error del líder, de los ministros o del pastor, para ellos hacer una rebelión, pero eso no le justifica. Y la rebelión no es así pública, no, o clara, no, la rebelión es oculta. Es como maquina el maligno. O sea, el maligno entra y ocultamente va haciendo cosas. No lo serán, pero están influenciados. Están en el camino. Claro. Hay que tener mucha cuenta y abrir los ojos. Yo creo, y aquí mi llamado a quienes están en el ministerio pastoral, hay que estar atento a todo el que llega a su congregación y no se debería, así como no se debe invitar a cualquier persona a predicar sin antes hacer esa revisión, como decíamos fuera al aire, hay personas predicando que no son evangélicos. O sea, así como hay que hacer esa revisión de quienes predican en tu congregación, así hay que hacer esa auditoría de quienes llegan a tu congregación. Padre si mío. es posible sentarle un tiempo ahí. Después de investigar quién tú eres, de dónde vienes, por qué tú estás en este lugar. O sea, por qué tú estás en la iglesia. Si hay otra iglesia, ahora hay mucha iglesia, ¿verdad? Demasiada. ¿Por qué razón tú sales de una iglesia y vienes a esta que yo pastoreo? Eso hay que investigarlo, eso hay que revisarlo. Tú puedes tener un trasfondo de daño, de peligro. Entonces no es posible que yo de una vez pues te permita el púlpito o te dé paso porque de pronto te vi un día que estaba avanzando ahí atrás. No. Sí, por ejemplo, tiene que pasar hay casos que se da, por ejemplo, que hay personas que vienen de lugares donde han tenido rasgo con violación, o sea, que han violado
cosas que se quedan calladas. Por ejemplo, ya estamos de pastor a pastor aquí y creemos que la multitud que va a ver esto tiene la capacidad para este tipo de profundidad. Entonces, hay personas que vienen de violar, sea niñas, niños, y llegan a otra iglesia, pero buscando una víctima. Sí. Por ejemplo, yo creo que los pastores, aparte de nosotros que somos pastores, ¿verdad? Debemos tener personas que estén echando ojo a la grey, y uno mismo está en supervisión. A veces como salirse del protagonismo y ponerse en observación, uno a mirar, como acostumbraban a hacer nuestros patriarcas atrás, que tú siempre lo veías yo atrás ya, mirando. O adelante, conectado con Dios, pero observando todo lo que estaba pasando. Sí, porque una vez yo le dije a un pastor, yo le dije, pastor, ¿cómo que usted se da cuenta de todo si tiene los ojos cerrados, el culto entero? Hay pastores que seguro tío. Entonces, hay que tener esa táctica, tenemos que agarrar eso. Uno tiene que estar, tú me entiendes, como el que no ve nada, hacerte loco, pero verá todo. Sí, eso es así. Hay que estar observando todo porque el mundo está cambiando. Pero el cambio está trayendo un efecto y el efecto está trayendo una reacción. Y la reacción está trayendo una condición espiritual que por eso es que tú ves que tú dices, ¿dónde está Cristo ahí? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? Claro. ¿Tú me entiendes? A veces tú ves cosas que tú dices, oh, Dios mío, pero y fue que no tuvieron un pastor, fue que no leyó la Biblia, pero es que vienen de un proceso que lo ha ido destructurando, lo ha ido sacando, y hasta que están vacíos. Sí, y la sinceridad de los pastores, o sea, yo le llamo a usted como pastor, me acaba de llegar un miembro, no llevo carta ni nada, porque es que ahora no se preocupa mucho por eso, los hermanos que andan así. No, varón, pero ¿qué vamos a hacer con esos ministros? Porque eso es un desorden, ministro. Pero es a lo que voy, la sinceridad. Yo te llamo a ti, mira, me llegó un miembro de tu iglesia, está con nosotros, sea sincero, si hizo algo, si se fue por alguna razón, si hay una condición que pudiera poner en peligro esa membresía, hágalo saber con toda la sanidad. Hay patrones que te dicen, no, es un muchacho bueno, te le da una recomendación, sabiendo que es un día, pues. Así como existe en el mundo laboral que hay gente que la tachan y le ponen un rojo, así hay evangélicos que se mueven de una iglesia a otra que hay que poner un rojo. En rojo, en peligro. Claro, llegó, significa peligro en la congregación. Sí, y creemos que Dios a esa gente que andan así lo puede restaurar, pero tienen que pasar su proceso de restauración. Exactamente, claro. Que ahí es que vamos, por ejemplo, wow, Dios mío, siento la mano está caliente ya, profeta. Ministro, pasa algo. La restauración es un punto importante, pero la gente no quiere pasar el proceso de restauración. Sí. Hay gente que caen hoy y ya quieren seguir predicando mañana. Hay gente que tiene una situación, ¿verdad?, que uno como hombre de Dios entiende que eso lleva un tiempo. Está bien, Dios te perdonó, yo te perdono, la iglesia te perdona, todo el mundo te perdona. Pero hay un proceso. Claro, claro. Hay un proceso porque hay veces que ya tú saliste del pecado, pero todavía te quedan huellas, te quedan síntomas, ¿verdad? Te queda todavía, como para profundizar esa palabra, podemos decir que te quedan pensamientos todavía, que si no se pasa por un proceso, tú vuelves allá mismo. Claro, porque el enemigo va a usar lo mismo para hacerte caer. Sí, es como el que viene de la droga, que dejó la droga, pero hasta que no pase su proceso, si fácilmente entra, ya como que salió, está restaurado, al otro día tú te sorprendes cuando lo ves ahí. Sí, sí. Y la gente se pregunta, wow, ¿por qué si estaba tan bonito y aquello? No, lo que pasa es que las enfermedades no se curan así. Que por eso son la disciplina, de hecho. O sea, aunque muchos no la acepten, es más darte un tiempo de restauración. Eso te está golpeando mucho. ¿Usted cree que es válido poner disciplina en este tiempo? Claro que sí. Porque es que ella te va a restaurar. Hay una ola contra eso, de que hay que quitar esa disciplina. No, es que el primero que debe disciplinarse cuando falla soy yo. Exacto. O sea, el primero que debe apartarse de todo lo que está haciendo porque tuvo una falla, porque cayó, porque no estoy a la altura de hacer lo que hacía para el Señor, soy yo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú haces algo y eso se hace público, si tú sigues como que nada pasó, no tienes ese tiempo de restauración, que aquí, ¿verdad?, le conocemos como disciplina, entonces, ¿qué mensaje tú le dejas a esa nube de testigos que te rodea?
Padre. Y que te vio porque tú hiciste público lo que pasó. Yo no te digo a alguien que de pronto cayó en una falta, confesó, hizo saber a su pastor su falta y entre los dos se ponen de acuerdo, ¿verdad? A que tú hiciste algo que fue visible, que fue comentado. Cuando es así, pues yo creo que el tiempo debería ser más largo de esa observación para sanar a esa gente que está de afuera mirando y diciendo, yo voy a ver qué va a hacer el pastor ahora con él, o yo voy a ver qué va a hacer la iglesia con él. Sí, Dios te perdona, los pastores te perdonamos, pero el tiempo de restauración tiene que cumplirse, es necesario. Tiene que ser consumado. Claro. Por ejemplo, y con esto queremos aclarar que no es que estamos apoyando una disciplina de maltrato. Entonces, sabes que antiguamente, por ejemplo, se usaba, está en disciplina, siéntalo en el asiento de atrás. Sí. Okay, yo un año, ¿verdad? Un año, no apoyamos eso, pero sí creemos que la persona que hay que ponerle su disciplina, hay que ponérsela. Claro. Porque eso no ayuda, no es al pastor, eso ayuda al individuo. Claro, es a ti mismo. Que le está ayudando a poder reflexionar, a poder volver a reencontrarse con Dios. Porque cuando tú cometes un pecado, por ejemplo, el Espíritu se aparta, el Espíritu Santo, y después que tú pides perdón, Él vuelve, ¿verdad? Pero no es lo mismo. No hay que hay una humanidad que te hizo caer. Por ejemplo, si usted vive aquí y usted se muda de aquí y usted vuelve, ¿qué usted tiene que hacer? Volver a acondicionar, volver a poner la ropa, a enganchar el televisor, el aire, a poner luz de nuevo. Hay una humanidad. Hay una humanidad que te hizo caer. Tú tienes que sacar tiempo para ver por qué caí, qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó? Si tú no haces ese análisis, esa revisión, ¿Qué tú pudiste haber hecho para no caer? La humanidad sigue contigo. Si te hizo caer hoy y tú no analices esos puntos y no te fortaleces en ellos, mañana volverá a caer en lo mismo. Es lo mismo. Y yo creo que no hay algo que hace al individuo más pecador que recaer en el mismo pecado. Sí. Padre mío, esto está profundo ahí. Aunque el enemigo siempre, si tú caes, o sea, él no va a cambiar la estrategia si ve que en esa está haciendo que tú pierdas la batalla. Sí, pero Dios sí. Por ejemplo, si Dios ve que tú en tu debilidad estás fallando por un pecado diferente, Dios cambia contigo. Dios te da más confianza. Porque encima de todo, Dios está mirando un esfuerzo. Claro, eso sí. Dios lo está mirando. No y es bueno que la multitud entienda eso. No es que te va a exonerar tampoco. No, o sea, no. Dios no te va a subir el escalón próximo hasta que tú no aprendas a caminar en ese. Cuando tú aprendas a caminar en ese, entonces Dios te subirá. De lo contrario, al contrario, te puede bajar hacia otro para que tú intentes subir de nuevo. Porque que si Dios te sube sin haber pasado el proceso del mismo, de ese peldaño, va a volver a bajar y será más difícil, más triste. Padre, Por eso hay gente que de arriba, de la cima, se caen y generan un impacto poderoso hasta en el evangelio. Sí, pero, hemos visto muchísimas personas. Pero cuando ves cómo subieron, le faltó exactamente esa preparación necesaria para subir de manera tan sólida que hoy no importa lo que nosotros veamos. O sea, usted me está diciendo que es mejor tardar para subir que subir rápido. Es que luego va a caer. Y bajar rápido. Conviene más que tú aprendas, porque por esa razón el evangelio de la palabra que nosotros conocimos, o sea, que lo que nos daban era estudio, enseñanza, escuela bíblica. Tú metes un estudio hoy en la iglesia, pastor, y una misa que se alma, y todo el mundo, y le da sueño. Una noche de adoración, una cosa rara, con luces, ¿verdad? Sí, sí. Pero de una vez que me están esperando y que me están llamando, y que los niños están incómodos. Pero es porque el diablo, el Señor reprenda, ¿verdad? El diablo sabe que en ese estudio hay un fundamento. Claro, la falta de conocimiento es la que te hace que te salgas del camino. Padre amado. El no conocer que hay un ¿Cree usted que la generación de este tiempo está carente de conocimiento? Pero claro que sí. Hasta lo mismo. ¿Hay laguna fuerte? Es que ahorita decía que la persona usa muchas veces en los mensajes temas más psicológicos y que alimentan emociones que la misma palabra del Señor. Dios mío. Así que están desalimentados porque no se le está dando nada. Y lo que se le está dando, repito, no lo quieren tomar. No lo quieren tomar. Entonces, cualquiera se muda, cualquiera se va, cualquiera se tergiversa del camino por la razón de que le falta el conocimiento de la palabra. Pero hay algo, por ejemplo, yo he visto, hay personas que yo conozco que son ministros y que yo conozco y sé lo que portan. Y yo veo, por ejemplo,
yo veo un exceso últimamente como del mismo tipo de mensaje. Pero en 2 puntos hay algo que analizar. Primero, en un punto, que lo que la gente demanda. La gente está demandando hoy en día profecía, está demandando ciencia, está demandando prosperidad. Entonces yo estoy mirando, cuando yo veo un predicador que yo lo conozco, sé su raíz, y yo veo, digo, wow, la corriente. Sí. Se está dejando arrastrar. Porque te arrastra, claro. O sea, si te desenfoca de la esencia, te arrastra. Tú estás en la iglesia de fulano, tú ahí tienes que... Incluso hay predicadores que le dicen, mira, suelta, tú quieres ruge ahí, tú quieres que suelte ese reba. Si tú no profetizas hasta que él lava el baño. Te dan lo que tú quieres recibir, no lo que el Espíritu quiere que tú le des. Padre, pero eso que no, si tú no buscas en la fuente, o sea, si tu modo o medio... Están intoxicando, claro. Son asesinos, Padre. Y a la clara, porque lo saben que están mal. Porque si pero es por eso que estoy hablando. Porque si tu fuente no es la palabra, entonces tú no andas. Por ejemplo, antes veíamos, por ejemplo, personas que no tenían la preparación y hacían cosas y uno no lo tomaban en cuenta, uno sabía porque no tenían. Y no sabía, no tenían el conocimiento, la profundidad de la palabra, no tenían ese dominio. Pero ahora vemos personas que sí, que son hasta teólogos, que son maestros de la palabra, que tienen una formación, son conservados en la palabra, pero tú ves haciendo cosas que tú sabes que conscientemente ellos están buscando un objetivo. Sí, sí. Sin importar la consecuencia. ¿Y a quién afecta? Padre mío. Por eso, vuelvo y digo, o sea, empezando con la lectura bíblica, hay que volver al principio. O sea, no podemos sacar la palabra, no podemos sacar el Espíritu Santo, no podemos sacar esos fundamentos que aprendimos. Amén. Si lo sacamos, entonces... El evangelio no es que lo vamos a dañar, no vamos a dañar nosotros. Entonces, persiste tú, Pablo a Timoteo, ¿verdad? Dios mío. Aunque nadie quiera, quédate tú en los fundamentos. Yo siempre digo eso, pastor. Claro. Yo digo que es mejor que tú permanezcas, aunque tú no cambies a nadie, tal vez por el momento, por tu transcurso de existencia que es la tierra, pero no que logren cambiarte a ti. Exactamente. Porque y pareciera que no cambiamos. Exacto, es lo que digo. Claro que tú generas un impacto positivo en la gente. Sí. O sea, que quizás en las redes sociales no, pero en gente que sabe, que te conoció, sabe cómo tú has caminado en la vida y cómo continúa hoy. Claro que está generando un impacto. Claro. Y la gente, quien menos tú piensas, está ahí detrás diciendo: yo quiero parecerme a Wander. Dios mío, yo quiero seguir a Dios como Él lo sigue todavía. Sí. Yo quiero mantenerme en esa esencia como se ha mantenido. Sí. Quizás no te lo dicen, pero está haciendo un efecto. Y eso es algo que, gracias a Dios, me acuerdo que usted siempre me decía: wow, Wander, estoy contento contigo con lo que está haciendo. Así como me decía, no, Wander, así no. Claro. Así no, pero me decía: estoy feliz como Dios te lleva. Wow, qué crecimiento. Eso hay gente que se quedan callados y a veces hay personas que necesitan escuchar eso. O sea, no es que estamos idolatrando, pero hay muchos jóvenes hoy en día que necesitan que alguien se le acerque y le diga: wow, qué bien tú tocas, qué bien tú predicas, claro. Wow, me gustó. Tú sabes, porque es que hay una ola que también está golpeando, pero se necesita... Tú predicaste, no hubo una manifestación, pero al final Dios te siga usando. Y sí. Lo que pasa es que dirá quien predica, o sea, Dios me sigue usando, pero yo no sentí que la gente, que la gente se movió, se sacudió. No, es que la palabra no necesita que tú te sacudas. La palabra viene a sacudir tu corazón, claro, la parte interior tuya, para cambiarle. ¿De qué sirve que te sacuda? Y que dance hasta en la presencia, si la presencia no generará un cambio en tu vida exactamente en ese momento. Tú estás rompiendo es mejor no danzar. Sí. Recibe la palabra. Por eso Pablo llega y dice a los corintios: si habla lengua, cuidado. No vengo que usted. Cuidado. Dije que el gol, dije expulsa, rapa. Con Pablo había que... Yo tengo, dice Pablo, pero yo prefiero dejarte una palabra que mañana tú la vas a necesitar. Y no que salga danzando la noche entera y mañana necesite la palabra de Dios para que en el día que va a transcurrir tú puedas tener la victoria. Pastor, yo a veces, por ejemplo, hay algo que yo he analizado. Por ejemplo, ¿sabes que cuando tú invitas a un predicador, comúnmente la iglesia siempre se motiva más? Sí. Pero yo veo, por ejemplo, no con todo, porque ¿verdad? Cada quien tiene una área diferente de la palabra.
Pero me suele pasar que la iglesia sale de un servicio muy glorioso y al otro día la iglesia está en el suelo y están en batalla. Entonces yo entendí que el mensaje que Dios le da al ángel de la iglesia es tan importante porque tú ves los resultados después de un mensaje pastoral. Claro, no se puede sustituir el mensaje pastoral. No se puede sustituir. No se debe. De hecho, el pastor debe organizar, preparar sus mensajes. Yo no puedo todos los domingos durante un mes invitar predicadores. Eso es impactante, está bien. La gente se va a congregar más, estar ahí. Pero como dice, o sea, ¿qué alimento se le está dando o quizás qué impacto está generando lo que se le está dando? No es igual. Y no estamos en contra, por ejemplo, de que se invite. Yo invito a muchos predicadores, porque también hay pastores que piensan que pueden ser suplantados, que pueden ser, por ejemplo, sustituidos, ¿verdad? Y a veces tienen miedo de invitar a personas de arrastre. Pero cuando tú realmente sabes quién te llamó, tienes que entender que... Y cuando conoce las ovejas no se mueven así, son las cabras. El que se mueve así es cabra. O sea, si se fue detrás no es oveja. Las ovejas saben quién es su pastor, lo respetan, lo valoran, lo honran, como dice la palabra. O sea, la oveja no se mueve de que porque alguien vino y predicó, porque algo pasó. La oveja consideran ese líder que Dios le ha puesto porque saben que es puesto por Dios. Amén, amén. O sea, eso es incambiable. La gente fiel, el remanente que se conserva todavía para Dios, sabe que el hombre que está puesto ahí es un hombre marcado y llamado por Dios y no lo va a cambiar. Se valora poco eso hoy en día, pastor. Pero hay un remanente fiel. Hay un remanente fiel. Sí, hay gente muy de cerca al ministerio pastoral cuidándolo, apoyándolo, siempre, tratando con ellos. Y es importante que ese tipo de personas que tienen ese sentir sigan haciendo ese trabajo, porque eso tiene mucho que aportar al ministerio pastoral. Y otro punto que quería decirle, pastor, es que cómo puede, por ejemplo, a raíz de las tantas luchas, tantos ataques y tantas situaciones que lidia un pastor, yo quiero que esto vaya dirigido a los pastores que van a ver esta entrevista, que yo a muchos se lo voy a mandar. ¿Cómo puede un pastor lograr tener esa fortaleza? ¿Qué debe de hacer? ¿Cómo puede ayudarse en medio de situaciones adversas? El plan es no desenfocarse de Dios. O sea, ahorita decíamos que como pastores jóvenes tenemos una carga laboral muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Vivimos un día a día de mucha encrucijada. Sí. Pero por encima de eso hay que sacar el tiempo de intimar con Dios. Eso no se puede negociar ni por un diálogo con un hermano de la iglesia. Wow. El tiempo de oración, de mi comunión con Dios debe estar ahí. Es innegociable, claro. Porque es que la obra es de Dios. Si yo no busco el auxilio y el apoyo de Dios, entonces seré un pastor, asimismo, que todas las batallas y vicisitudes que vivimos nos van a afectar. Ahora, cuando tú entiendes que el dueño es Dios, el gerente es Dios, Padre, y tú necesitas dialogar con el gerente para que te dé la estrategia, la fuerza y la sabiduría, tú vas a tener victoria. Y yo en mi caso particular, ahí difiero, porque usted no se ha casado todavía. Dios mío, padre, vamos casi para allá, vamos casi. Yo en mi caso particular, sabes que hay muchas batallas con jóvenes y género femenino que llegan a la iglesia y exactamente no llegan con la finalidad de servir a Dios, sino de generarte causa en la congregación hasta el ministerio pastoral si se descuida. Wow. Yo en mi caso particular, pues lo que hago es... ¿Cómo se lidia con una situación así? No, que mi esposa es pastora allá en la gloria de Dios. Ella es la que se encarga de todo eso. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Eso lío de mujeres. Ella cuando tiene que bajar el año, tiene que... Dios mío, padre. De todo eso, problemas de mujeres, toda situación, hasta conversaciones. Yo no converso con nadie, oye. Con ninguna joven ni dama yo converso si mi esposa no está ahí. No está ahí. No, si usted no puede confesar algo que hizo con mi esposa o con una líder de madurez, ¿verdad? De la congregación, entonces... Es más preferible la esposa. Sí, claro. No, pero hay líderes muy decentes y maduras y con mucho temor de Dios en las iglesias. Gracias a Dios. Y ahora mismo en esta generación, porque todo tiene su contra, pero también tiene su a favor. Ha despertado mucho la gente y hay muchas personas que llegan a la iglesia y llegan a ser de tanta bendición que tienen como una sabiduría y tienen tanto material para lidiar con las situaciones actuales que se dan para ser de ayuda a la iglesia. Son los Timoteos, los Tiquicos, esos muchachos buenos que Dios pone alrededor del ministerio y que están ahí, y creo igual que nosotros como pastores debemos valorar a esas personas. Y apoyarlo. Honrar a esa persona. Amén. ¿Qué necesitan?
¿qué tú requieres para seguir avanzando? Bueno, pues el pastor está ahí para eso. Amén. O sea, una gente que está en la iglesia dando su vida, puede ser hasta limpiando la iglesia con mucho amor. Esa gente hay que honrarla también. Sí. O sea, esa gente hay que dejar que la bendición de Jehová también le caiga. No es que lo están haciendo porque... Le acaricien. No lo están haciendo porque quizás quieren esa bendición, pero hay que ser sabio, ¿verdad? Hay que honrar. Claro, si están ahí. Esos músicos, el obrero es digno de su salario. Esos músicos que se esfuerzan por aprender, que quieren estudiar, para eso está la iglesia y el pastor. Sí. Hay que honrar a esa gente. Hay que bendecirlo, Padre amado. Si no, entonces, si tú no bendices, no recibes bendiciones. No recibe bendiciones. Eso es así. A ver, bueno, hemos llegado a la parte final, Aleluya. pastor. Ha sido un placer. Quise tomarme el tiempo suficiente porque usted hay que aprovecharlo. Sí. Cuando Dios lo coloca, no sé cuándo se va a volver a dar. Y casi me escapo. Yo lo vi, pastor. Yo porque vine a tu escenario y me agarraste, me pusiste un sapo y dije, vamos para arriba. Pero casi me escapo. Pero para mí de verdad un gozo, Juan. Un gozo. Y a ti y a esa audiencia perseveremos en lo que aprendimos de parte de Dios. Amén. No nos movamos ni dejemos que las influencias generen influencia en nuestro conocimiento en nosotros. Dios mío, es decir, es como permanezcamos influenciando con el evangelio verdadero a este mundo. Bendiciones a todos. Gracias, Luis Acosta, por estar con nosotros. Mucho, amén. Bendiciones.